9:35 de la mañana para analizar la situación de los sueldos dorados del sector público y la relación que guardan con los beneficios y conquistas adquiridas a través de los contratos colectivos. Nos acompaña esta mañana la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a quien le doy las gracias por estar con nosotros. Buenos días, ministra. Muy buenos días. Días atrás, ministro, usted mencionó que se iba a hacer una revisión de estos contratos colectivos vigentes en el sector público para ver si es que cumplían con este informe vinculante del Ministerio de Finanzas que garantice los fondos para poder cubrir las alzas salariales, bonos, bonificaciones que tienen los trabajadores del sector público como conquistas alcanzadas por estos contratos. ¿Cuánto se ha avanzado en esta revisión? ¿Qué han ido encontrando luego de ese anuncio que usted hiciera? Yo empiezo señalando que este acuerdo ministerial número 80 deroga el acuerdo ministerial anterior que tenía las mismas condiciones y los mismos lineamientos que contiene el actual acuerdo ministerial. Consecuentemente, no es nada novedoso que el Ministerio del Trabajo proceda a cumplir con normativas. La diferencia de este acuerdo con el anterior, que fue derogado, y el anterior fue emitido en el año 2013, es que este acuerdo amplía las normativas legales que no están contenidas en el acuerdo anterior. En cuanto hemos avanzado en mucho en relación a que el estudio de los 4 contratos colectivos de las 4 empresas estratégicas de la economía del Ecuador no contienen el dictamen del Ministerio de Economía, lo cual es un requisito sine qua non. Y además es importante establecer lo siguiente: ¿qué ha determinado hasta este momento el Ministerio del Trabajo en el estudio de estos 4 contratos colectivos? Que ha sido una mecánica permanente a través de acciones de protección utilizando la vía constitucional para trasladar a trabajadores amparados bajo la LOCEP al Código del Trabajo. En esta mecánica de traslado, nosotros tuvimos que comparecer en una acción de protección que presentó CELEP para trasladar a 1.080 servidores públicos bajo el régimen del Código del Trabajo y categorizarlos como obreros. Además, la pretensión fue desde el inicio que se les pague retroactivamente todos los beneficios de la contratación colectiva. ¿Sabe a cuánto asumió la pretensión de este comité de empresa de SELEC para este traslado? En $200 millones. Nosotros hemos impedido, Ministerio de Energía y Minas, Procuraduría General del Estado, Ministerio de Finanzas y este Ministerio del Trabajo, que se faenen $200 millones de las arcas del Estado. Eso, es importante además establecer. Ministra, pero eso sí. En ese caso específico, ¿no? Pero ¿cuánto le ha venido representando quizás esto al Estado? Porque usted señalaba, por ejemplo, que hay empresas donde los trabajadores reciben un 2% del salario como remuneración, donde se le paga guardería al trabajador por cada hijo que tiene, en vista de que las empresas no tienen una guardería. ¿Eso cuánto puede haber llegado a sumar en su totalidad? Yo estoy pidiendo ya un informe quiénes han recibido y quiénes se han beneficiado de esta disposición contenida en varios artículos de todos estos contratos colectivos, porque eso no es posible que se dé en relación de qué, en relación de que el Código de Trabajo establece justamente aquí que tiene un accionar frente a al incumplimiento de las guarderías infantiles. A quien le toca hacer el control es al Ministerio del Trabajo. Pero déjeme terminar de establecer lo siguiente. Es importante señalar que ya la Corte Constitucional en 2 grandes sentencias ha establecido que no es posible, incluso por la vía última que habían optado, esto es, a través de los tribunales de conciliación y arbitraje del Ministerio del Trabajo, aprueben los contratos colectivos sin el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado desde el año 2017 en relación a la importancia y el cumplimiento de una ley específica que establece, que además es una ley orgánica de la administración de los recursos públicos. Por tanto, es un requisito sine qua non y también es un requisito legal de fiel cumplimiento.
que además dice la Ley Orgánica de Finanzas Públicas que es un criterio vinculante el dictamen del ministro de Finanzas. Pero no solo eso, la misma Corte Constitucional ha establecido que es necesario respetar el artículo 326 y el artículo 229 de la Constitución de la República en relación que los servidores públicos tienen un régimen especial que es la LOCEP y el Código de Trabajo ampara a los obreros. Estas dos sentencias de la Corte Constitucional han venido siendo incumplidas a nivel del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, específicamente en la ciudad de Loja, allá en el año 2017. Razón por la cual hay que entender que la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en una senda sentencia del año 2023, le dijo al Comité de Empresa de CNT que no podían dar paso a que se firme un contrato colectivo sin el dictamen justamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministra, pero esto que está siendo revisado mediante el reemplazo de ese acuerdo ministerial y que usted dice no es novedoso, pues ha generado reacción. Escuchemos lo que dijo ayer Richard Gómez, director de la Central Unitaria de Trabajadores. Este acuerdo ministerial 080 que nos hemos permitido el día de hoy rechazar y condenar por una serie de ilegalidades y vicios de inconstitucionalidad, no puede la señora ministra decir en un acuerdo ministerial que los tribunales de conciliación y arbitraje, que es un organismo jurisdiccional, previo a su fallo, o sea, previo al fallo de los jueces, tiene que pedirle primero permiso al Ministerio de Finanzas. Algo que no contempla la ley, no contempla la Constitución. Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, medidas cautelares inclusive en el caso que estos acuerdos intenten vulnerar el derecho de los trabajadores. Hacemos un llamado al gobierno a que se sienta a dialogar. Si la ministra quiere que rectifique este acuerdo, convoque mesas técnicas y nos invita a dialogar, pero discutamos de todo, del tema laboral, pero también discutamos del tema administrativo. Ministra, y ahí agregaban que el ministerio se está rogando funciones, que si se va a hacer alguna reforma tiene que pasar por la Asamblea. Usted ya escuchó que van a demandar por inconstitucionalidad y la están convocando a más bien a dialogar y a hacer mesas de trabajo. ¿Cómo responde usted a eso? Yo soy una de las ministras que más dialoga. El día de hoy tengo reuniones a primeras horas de la mañana, de las 9 de la mañana, con dirigentes sindicales. A mí me apena que quien tome la batuta y habla en nombre de los trabajadores no sea un trabajador del sector público. El señor que ha salido segundos antes de mi intervención no pertenece a ninguna de las empresas del sector público. Desde el año 2022 está desvinculado, así están en los informes y él lo conoce muy bien, a la empresa a la que antes pertenecía. Pero ese es el Ecuador que tenemos y es una pena y una lástima que no conozcan las disposiciones normativas. Los dirigentes sindicales, de verdad, deben tener una formación muy amplia, no solo sobre el sindicalismo que el gobierno y el Ministerio del Trabajo lo respetan fielmente. También debe tener una formación técnica y una formación jurídica. Lamento que no conozca el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que expresamente señala en el artículo 74 la obligatoriedad de tener el dictamen final. Yo los invito a que lean las sentencias de la Corte Constitucional y sí, compareceré las veces que sea necesaria, como comparecí en la acción de protección en la que pretendieron llevarse 200 millones de dólares. 200 millones de dólares que sirven justamente para pagar deudas sociales y deudas que están pendientes en el caso específico de los jubilados en el Ecuador, para lo cual este Ministerio del Trabajo se prepara en pocos días para hacer la primera entrega aproximadamente de 40 millones de dólares. Me refiero a los jubilados que entregaron sus renuncias voluntarias y que nunca se les ha pagado en estos últimos 10 años la bonificación correspondiente a este concepto. Ministra. Yo voy a comparecer, si presentan una medida cautelar, compareceré. Si presentan una medida de inconstitucionalidad o una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional al decreto número 80 de esta ministra de Trabajo, compareceré con el mayor de los agrados. Ahora, ministra, hay expertos en materia laboral que dicen que lo que se revise ahora no aplicaría para ya estas conquistas dentro de los contratos colectivos vigentes, sino para lo que venga de aquí en adelante. Yo los invito
a que analicen la última parte textualizada del acuerdo ministerial y que amplíen el análisis respecto al examen que corresponden a los acuerdos ministeriales, que en este caso hace mención a los contratos colectivos, en donde intervenga el Estado con el aporte económico, existirán siempre los exámenes. Ahora, de un listado que circuló ya meses atrás sobre estos sueldos dorados en las empresas públicas y que ahora dicen pues desde el Sindicato de Trabajadores que por un caso de CNEL de un trabajador que gana más de $10.000 se está satanizando a muchos trabajadores. ¿Qué se ha hecho desde entonces, ¿no? Con estos megasueldos que ustedes lograron identificar? ¿Qué acciones han tomado en torno a eso? El análisis respecto a lo que usted acaba de titular como megasueldos, y la historia del Ecuador la conoce como sueldos dorados, el análisis del ministerio es que llegan a esos valores por varias razones. Y una de esas razones justamente se refiere a las remuneraciones variables. En las empresas estratégicas, en estas 4 grandes empresas estratégicas, ha existido una mecánica que con la figura de la remuneración variable se entrega casi prácticamente lo que significa el concepto amplio que trae el Código de Trabajo relacionado a las utilidades. En las empresas públicas no se puede pagar utilidades. Esto ha estado con la figura de la remuneración variable. Sin embargo, usted hace una pregunta que es muy interesante. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo? Déjeme contarle y que el Ecuador lo conozca, que cuando se expidió la Ley Orgánica de Empresas Públicas hace más de 10 años, nunca se expidió el reglamento. Esta ministra está trabajando para presentarle el reglamento al país. Ante la ausencia de reglamento que existía, los directorios eran los que establecían la política en relación a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, incumpliendo evidentemente con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y también con otras disposiciones normativas. Eso permitió que incluso la remuneración variable conste dentro de los contratos colectivos. Quiero agradecerle, ministra, que nos haya dado estos minutos para contarnos lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo frente pues, a lo que ha encontrado dentro de estos contratos colectivos en el sector público. Que tenga un buen día. No, muchas gracias a usted y permítame finalizar señalando lo siguiente. Los recursos del Estado se tienen que defender, al igual que las empresas públicas. Y esta ministra no solo defiende los recursos y las empresas públicas, sino que también defiende el sindicalismo como la expresión más auténtica de la defensa de los derechos de los trabajadores, más no los abusos ni los privilegios. Vamos a quedar pendientes del resultado que hay en estos diálogos entre ambos sectores. Gracias nuevamente, ministra, por haber estado con nosotros. Son las 7:48 de la mañana, momento de una nueva pausa. Y al regresar, Alfonso Lazo y Hugo Quintana para darnos detalles de lo que será la cobertura de la Copa América que comienza este jueves.